Hablaremos del destino del cuerpo de San Juan de la Cruz. Hemos hablado aquí en este programa, casi es un tópico, hablar de la búsqueda de reliquias, como pedazos de santos, clavos de la cruz, andaban por todas partes en el cristianismo. Esta búsqueda apareció tempranamente. Los saqueos de cenizas, pelo, huesos y ropa de los santos llegaron ya en el año 376 a tal extremo que el emperador Teodosio debió publicar una ley para prohibir que pasaran de un sitio a otro los cadáveres enterrados, o que se separaran trozos del cuerpo de cada mártir, e incluso y principalmente que se traficara con estos despojos. Sin embargo, más allá de lo que imponían los emperadores, mirá cómo escribieron aquí, parecen relatores deportivos, más allá de lo que imponían los emperadores o los reyes o los nobles, el tráfico de reliquias continuó, incluso en el mismo seno de la Iglesia. En un momento hasta se volvió indispensable que los altares tuvieran reliquias. San Ambrosio, el maestro de San Agustín, el obispo de Milán, San Ambrosio, por ejemplo, no quiso consagrar una iglesia porque no tenía reliquias en los altares. Dice, ¿cómo quieren que consagre esta capilla de Morondanga que ni reliquias tiene? En el año 692 hubo quien mandó a derribar altares porque no había en ellos ni un solo resto de reliquia. San Agustín cuenta que en el año 415, Luciano, sacerdote y cura de la aldea Parmagata, vio en sueños a Gamadiel, que le reveló que su cuerpo y el de San Esteban estaban enterrados en un sitio que él le indicaría, probablemente también en otro sueño. Le suplicó a Luciano, al sacerdote, que no los dejase ni a él ni a San Esteban permanecer más tiempo en aquel sepulcro olvidado, y que inmediatamente fuera a decírselo al obispo de Jerusalén. Debían evitarse, con la recuperación de aquellos cuerpos de Gamadiel y de San Esteban, unas desgracias que amenazaban al mundo y que se cumplirían inexorablemente, salvo que se rescataran del olvidado sepulcro aquellos cuerpos. Luciano, que no tenía muchas luces, interpretó mal la profecía y no encontró, se le apareció otra vez Gamadiel en sueño, le dijo, mirá, hasta aquí, donde qué sé yo, el tipo no encontró nunca los cadáveres. Entonces Gamadiel se le apareció a otra persona, harto ya de las torpezas de Luciano. Esta otra persona era un monje que pudo seguir los consejos, fue ante Luciano, ante el anterior soñador, y le llevó nuevos datos. Y entonces sí, juntos encontraron los restos. Cuando vieron el cadáver de San Esteban, tembló la tierra. Brrr, por si usted no creía. No, bueno, pero... No, porque hasta este momento usted me miraba con escepticismo. No, puede ser un pero terremoto, ahora que yo le digo este dato, tembló la tierra, sí, bueno, muy bien. Salió también del féretro un olor excelente. ¿Excelente? Excelente. Qué raro para un olor, ¿no? Sí, pero acá dice excelente y me gustó. Y se curaron muchísimos enfermos. En otros lugares, como suele ocurrir, ¿no? El cuerpo del santo San Esteban fue transportado a Jerusalén. Un sacerdote español adicto, que estaba entonces en Oriente, tradujo al latín esta historia que había escrito Luciano en griego. Incluso consiguió que Luciano le regalara un puñado de cenizas de San Esteban, cenizas que lanzaban un perfume superior a los más agradables aromas y además preservaban de todo mal a su poseedor. Bueno, pero yo voy a contar la historia más curiosa acerca de las reliquias, al menos de esta clase de reliquias, es decir, pedazos de cadáveres de santos. Esto ocurrió ya bastante cerca de nuestro tiempo, de modo que está muy documentado. Ocurrió en el siglo XVI y XVII. Se trataba de conseguir algo, lo que fuera, del cuerpo de San Juan de la Cruz, aquel místico, aquel compañero de Santa Teresa. Allá por el año 1570 había unas disputas entre las distintas órdenes cristianas. La orden de los carmelitas
había sido fundada en el siglo XII en Palestina, y en 1451 Juan incluyó en la orden a las mujeres. Un siglo más tarde, Santa Teresa y San Juan de la Cruz hicieron reformar la orden de los carmelitas y para hacerla más rigurosa y eficiente. Ahora bien, no todos querían los mismos fines que los santos y surgieron conflictos. Y así se fundaron dos bandos entre los carmelitas, el de los calzados y el de los descalzos, que eran los que se despojaban de los hábitos mundanos. El enfrentamiento entre estos grupos fue terrible. A San Juan lo metieron preso y lo apalearon brutalmente. Lo llevaron a la cárcel de Toledo, allí sufrió tormentos espantosos. Un día se escapó descolgándose de la celda con una cuerda. Huyó, fundó varios monasterios y allá por 1591, muy enfermo, llegó a Úbeda. Ya todos en vida lo consideraban santo, además de poeta. Se lo creía sanador y había operado ya numerosos milagros. Santa Teresa dijo, y lo hemos contado aquí en este programa, que lo vio elevarse en el aire mientras rezaba hasta que llegó al techo. Bueno, cuando llegó enfermo a Úbeda, lo sangraron en el sentido de unos procedimientos médicos que había en aquel entonces, pero no mejoró. Le salieron unas llagas en distintas partes del cuerpo y andaba completamente vendado. Un día le cambiaron las vendas y por casualidad la venda vieja llegó a manos de una mujer enferma y la mujer sanó. Lo mismo sucedió con varias personas que tomaron contacto con las vendas de San Juan y curaron. A San Juan le seguían saliendo úlceras y los paños con los que se las cubrían seguían produciendo milagros. San Juan de la Cruz murió en 1561 a los 49 años. Los vecinos de Úbeda fueron a venerar el cuerpo, que según decían, exhalaba también un aroma santísimo. Los más entusiastas comenzaron a cortarle el pelo, las uñas, hubo quienes le arrancaron hasta dedos, etc. El dominico llamado Domingo de Sotomayor sacó un cuchillo para cortarle un dedo, pero al acercarse al cuerpo cayó desmayado. Los menos audaces por ahí cortaban un pedazo de túnica, se repartían la sábana, un pedazo del cinturón, yo qué sé. Una vez enterrado, siguieron los prodigios y muchos frailes y monjas vieron resplandores sobre la tumba. Pero, curiosamente, aquellas disputas particulares por poseer una porción de San Juan de la Cruz llegaron a ser luego disputas de territorios, porque un sepulcro famoso, ubicado en determinado territorio, podía suponer la prosperidad de una localidad. San Juan había muerto en Úbeda, pero Segovia se creyó con más derecho a hospedarlo, porque había estado en el convento de las Carmelitas en Segovia 3 años antes de su muerte. El convento había sido construido, el de Segovia, ¿no?, por orden de doña Ana de Peñalosa y su hermano Luis de Mercado, a instancias del propio San Juan de la Cruz. Esos eran los tipos que habían construido aquel convento en Segovia. Por esos motivos, Ana y Luis pensaban que el santo debía reposar en Castilla, en Segovia, y no en Andalucía. Don Luis de Mercado convenció al vicario general de los carmelitas para que ordenaran el traslado de San Juan, desde Úbeda a Segovia. Pero cuando los de Úbeda supieron de la orden, advirtieron a los segovianos que no se dejarían quitar el santo sin presentar batalla. Los de Segovia decidieron entonces, para no armar tanto lío, afanarse al muerto secretamente, raptarlo en secreto. Una noche, hombres de Segovia entraron en la iglesia del convento de Úbeda y se pusieron a desenterrar el cadáver. Consternados, observaron que el cuerpo aún sangraba. Había pasado más de 1 año de la muerte. Decidieron entonces echarle cal para que se secara y esperar más tiempo y raptarlo después. De todos modos, como prueba de que habían realizado aquella acción, le cortaron un dedo para regalárselo a Ana de Peñalosa, una de las fundadoras del convento, ¿no?, el convento de Segovia.
En abril de 1593 se produjo el rapto definitivo. Volvieron ahí a Úbeda, envolvieron el cuerpo en una sábana y salieron rajando. En Segovia, Ana de Peñalosa se hizo cargo de aquellos despojos. Pero al poco tiempo, imagínense, se enteraron los de Úbeda, que exigieron la devolución. Devuélvanme el cuerpo de San Juan de la Cruz. Enviaron un mensajero a Roma para presentar la denuncia ante el Papa. Y el Papa, Clemente VIII, invitó a que se realizara un arreglo. Bueno, doña Ana de Peñalosa concedió otorgarles a los de Úbeda, para terminar la disputa, el pie derecho de San Juan. Y así, adornado con hilos de oro y piedras, fue entregado el pie al padre Francisco para que lo llevara a Úbeda. Ahora bien, en el camino, el padre se detuvo en el convento de Carmelitas Descalzas de otro pueblo, y les dejó en custodia, durante la noche, el cofre con el pie. Pueden ver el cofre, que es el que tiene el pie de San Juan. Dos monjitas abrieron el cofre, sacaron el pie y se afanaron un par de huesos que terminaron en Granada. Uy. Como los de Úbeda, al llegar al pie, no se quedaron conformes con el pie, el general de la Orden de los Carmelitas también concedió a Úbeda un brazo y una pierna de San Juan, y así se puso fin a la disputa. Más adelante, Francisco Lepes, que era hermano de Juan, pidió a los poderosos de Segovia algo de su hermano. Ana Peñalosa, apiadada, le regaló a Francisco Lepes, el hermano de San Juan de la Cruz, otra porción de San Juan, no sabemos cuál. Francisco puso lo que le tocó en un relicario que llevó colgado al cuello toda la vida, a la espera de algún prodigio que no sabemos si llegó. Esa es la historia del cuerpo del prodigioso San Juan de la Cruz, que era santo, que era poeta, y que según parece también operaba prodigios, aunque ya sus versos son suficiente prodigio. Dedicamos esto a San Juan de la Cruz y también a Santa Teresa, y aquel que se le aparecía en sueños a las personas menos aptas. Yo escribí alguna vez, me parece recordar, no estoy seguro, una historia similar a esta. La historia de alguien que se aparecía a uno de los muchachos del barrio de Flores para darle órdenes. Creo que es muy frecuente que un muerto, especialmente si ha muerto violentamente, se te aparezca y te ordene cumplir algunas pequeñas venganzas o algunas comisiones, más bien vengadoras, no sé. Y entonces parece que un fantasma se le apareció a Manuel Mandev y le hizo unos encargos, y el tipo se equivocaba, o se olvidaba, o hacía cosas respecto de personas que no eran las que el finado Lamoya deseaba. Y entonces el fantasma se cansó y no se le apareció más. Sí, supongo yo se le habrá parecido claro. A algún otro porque no acertaba una. Bueno, así yo conozco a muchos que si sufrieran apariciones se equivocarían de venganza y cosas por el estilo. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que a él una vez se le había aparecido un cuñado que llevaba muerto como 10 años. ¿Qué puede ser? ¿En un sueño? No, se le apareció en la estación. Y al final le confesó que en realidad no estaba muerto, sino que había fingido su muerte para escapar de la hermana del discotecario, que parece que era una bruja. Y así me habló mal del cuñado durante un rato. Después me dio este disco. Me imagino tiene que ver con el tema. Tiene lejanamente que ver con el tema. Se llama Suplicando la Cruz. Y es una canción que canta don Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con su guitarra.